Muy bien, señores. Ante todo, muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar la clase hoy día relacionado al procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de tierras heredades habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria con anterioridad al 31 de diciembre del 2020 a solicitud de parte, ¿no? Y también vamos a ver aspectos sobre el procedimiento de declaración administrativa de propiedad vía regularización del tracto sucesivo de las transferencias de dominio de predios rústicos a solicitud de parte. Muy bien, vamos a ver estos dos tipos de procedimientos. Muy bien. Ok, como hemos indicado, el tema de la competencia para esta norma, la 31145 y el 02, el 014-2021 vivienda y sus modificatorias, de alguna manera recoge competencias de alguna manera centralizadas en lo que son predios rústicos y tierras serias habilitadas, incorporadas a la agricultura. Excluye de esta competencia las tierras seriasas, que tiene un marco regulatorio especial, contenido en el Decreto Supremo 026-2003 AG. Entonces, esa es una primera diferencia sustancial sobre este tipo de procedimientos. Las tierras seriasas, aquellos que solamente están en posesión de terrenos, no los han incorporado a la agricultura, no han hecho actividad agropecuaria, son los mismos, solamente los tienen cercados, quedaría dentro de los alcances del 026-2003 AG, ¿no? Para la adjudicación de terrenos o tierras de 3 a 15 hectáreas para el fomento de la agricultura. Entonces, esta parte está excluida de la Ley 31145, primera tingencia. Segundo punto, las tierras serias habilitadas solamente van a ser formalizables sobre terrenos del Estado o de cualquier entidad del Estado. Consecuencia, no existe procedimiento dentro de la 31145 y su reglamento que regule el tema de o la problemática de tierras serias sobre propiedad privada o tierras serias sobre propiedad comunal. Tampoco existe ese procedimiento. Muy bien. Entonces, los predios rústicos sí tienen esta doble competencia, ¿no? Pueden estar sobre predios del Estado o alguna institución del Estado o sobre predios de propiedad privada. Cambio, las seriazas no. Tierras seriazas habilitadas no forman parte de alguna manera de este procedimiento de prescripción adquisitiva. No hay. Entonces, la pregunta que es, si una persona está habilitando terrenos, digamos en Huacho, ¿no? En la ciudad de Huacho, de digamos, 10 hectáreas, los tiene habilitados hace 20 años y realiza actividad agropecuaria, venta de mandarinas o paltas, automáticamente quedaría dentro del esquema de recurrir al Poder Judicial para poder realizar el saneamiento o obtener el título de propiedad de su terreno, porque estos terrenos se encuentran sobre un propietario privado, puede ser una persona natural o una empresa privada. Entonces, ese es el procedimiento que deberían seguir. No hay un procedimiento de prescripción de tierras serias deshabilitadas. Muy bien. Y el tema de comunidades campesinas y nativas, que al interior también aparentemente habrían terrenos de este tipo, de los seriazos, estos ya pertenecen a la comunidad y estos solamente pueden ser adjudicables o entregados en propiedad o en cesión en uso a favor de terceros, siempre y cuando la comunidad esté de alguna manera legitimada para poder transferir en asamblea comunal de 2/3, ¿no? De los miembros de los comuneros hábiles, ¿no? Declarados hábiles para poder realizar esta transferencia de propiedad, pero todo en asamblea comunal. No existe de alguna manera procedimiento por el cual el presidente de la comunidad campesina o nativa automáticamente tenga la facultad de transferir solamente a simple firma mediante un documento de simple, una escritura pública, terrenos comunales. Siempre tiene que haber la voluntad de la asamblea comunal. Entonces, el tema de que nos toca hoy día desarrollar son las tierras serias habilitadas, que va a tener dos componentes. Es decir, estas tierras deben ser incorporadas a la agricultura necesariamente y realizar actividad del mismo, es decir, realizar ya la actividad económica, digamos, de sembrío, cultivo, crianza de animales, pero tiene que haber necesariamente primero habilitarlas y ponerlas en producción para que se cumplan los dos requisitos esenciales para poder, pues, otorgar estos derechos de propiedad. Por supuesto que en el caso de tierras cerezas habilitadas en terrenos del Estado, se va a pagar un precio, valor arancelario del mismo. Con la última modificación realizada con la 32434, la nueva ley que promueve la transformación productiva y competitiva y sostenible del sector agrario, ha de alguna manera dado beneficios especiales a aquellos pequeños agricultores, ¿no?
aquellos de alguna manera que están inscritos en el padrón de pequeños productores agrarios y que de alguna manera castiga el precio a un tercio del valor de tasación, en este caso valor arancelario, se reduce el valor de venta prácticamente para beneficiarlos, ¿no? Entonces ahí hay una, digamos, una promoción para poder de alguna manera estas personas adquirir la titularidad de los terrenos de alguna manera a un tercio del valor arancelario definido por el ente formalizado regional, en este caso. Muy bien, entonces, para lo cual la ley 31145 en el caso de eriazos habilitados, se debe de alguna manera diseñar toda una estrategia especial para no caer en contradicción en los procesos de formalización. ¿Debido a qué? De que anteriormente, en las normas anteriores, en la 17716, en la 667, en la 1889, se realizaban procesos de titulación de terrenos seriazos, habilitados. Pero resulta de que estos terrenos, de alguna manera, no habían sido formalizados con la seriedad del caso. Muchos de estos terrenos se encontraban sobre terrenos de propiedad privada o comunal. Entonces, creando justamente una incertidumbre jurídica, creando una problemática de aquel que ha sido adjudicado con un predio, pensando que sería eso, pero en realidad tenía un propietario anterior. Entonces, estas situaciones, digamos, especiales de doble propiedad, de alguna manera han sido superadas a través de esta ley, de la 31145. ¿No? Los gobiernos regionales ahora tienen la obligación de realizar procesos de saneamiento físico, legal y formalización de estos terrenos previamente antes de adjudicarlos. Es decir, el gobierno regional tiene que tener la certeza y seguridad de que estos terrenos pertenecen al Estado, en este caso al gobierno regional, o a alguna entidad del Estado, o de ser terrenos que no tienen antecedentes registrales. Entonces, esta precisión es muy importante porque si no se, digamos, define el tema de la titularidad, puede generar conflictos entre este agricultor que ha adquirido por un contrato de adjudicación, contrato de compraventa, los terrenos serían sus habilitados, y después enfrentarse a otro propietario, que puede también ser una comunidad campesina o nativa. Entonces, la ley 31145 y su reglamento ha expresado claramente de que antes de realizar este procedimiento, antes de adjudicar estas tierras serias habilitadas e incorporarse a la agricultura, necesariamente se tiene que definir y determinar la titularidad del Estado para poder aplicar este procedimiento. Entonces, ahí hay una labor muy importante del equipo técnico del gobierno regional. No basta, la norma indica, no basta solamente con solicitar un certificado de búsqueda catastral y que el registro me indique que son terrenos que no tienen antecedentes registrales o que es un terreno de la dirección agraria o del gobierno regional. No basta con eso. Lo que se pide acá es de que el equipo técnico que trabaja para el gobierno regional realice un estudio minucioso de los derechos de propiedad para determinar exactamente qué es una única propiedad del Estado. Y a partir de ahí poder adjudicar este predio, ¿no? Justamente a un valor otorgado, ¿no? Un valor arancelario otorgado al agricultor para que a futuro este agricultor no tenga ninguna contingencia o ningún enfrentamiento con otro propietario también inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, eso es lo que busca justamente el objeto de la ley y que de alguna manera busca de que todo el actuar de los profesionales que trabajan en los gobiernos regionales se ciñan justamente a las reglas establecidas en el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, ¿no? El reglamento de la 31145, definiendo exactamente estas competencias a través justamente de estas intervenciones en zonas rústicas, ¿no? En zonas agrarias, en zonas de alguna manera rurales, para lo cual lo primero que se tiene que hacer o desarrollar dentro de un esquema de formalización es determinar la competencia. ¿Cómo se define la competencia? Sabemos que hay predios de naturaleza rústica, de naturaleza rural o eriazos que se encuentran a veces dentro de zonas urbanas. Entonces, lo primero hay que detectar si estos predios se encuentran dentro de estas zonas, zonas urbanas o zonas de expansión urbana, dentro del plan director, plan de desarrollo urbano. Entonces, lo primero que debe hacer un equipo técnico es ubicar estos planos, ubicar justamente esta planimetría que me permita determinar
estas zonas urbanas y de expansión urbana. Y esta información incluirla, de alguna manera, ingresarla a la base gráfica de propiedades, ¿no? La base gráfica de propiedades de un gobierno regional es aquella que contiene toda la información de predios inscritos, no inscritos, todo lo que son las contingencias, todo lo que son las limitaciones técnicas, legales que podrían existir sobre la zona. Y dentro de eso es la definición de las zonas urbanas y de expansión urbana. Eso va a permitir saber si se tiene competencia o no. Si un predio rústico o un eriazo habilitado está dentro de zona urbana, automáticamente estará fuera del proceso de formalización. Ya no será competente el gobierno regional. Entonces, es uno de los primeros aspectos que debe tener la brigada que trabaja en el gobierno regional. Ingresar esta información para determinar si estamos dentro o fuera del ámbito de competencia de los gobiernos regionales. Muy bien. Y eso se hace a través de el ingreso de información a la base gráfica de propiedades. Cuando hablamos de base gráfica de propiedades, es una base propia del gobierno regional, no es el sistema catastral registral, no es de alguna manera la base gráfica registral que tiene SUNAR. Es una base propia, autónoma, mucho más dinámica, mucho actualizada, por supuesto, con la última información que se tiene. Y esto permite desarrollar pues, un esquema de trabajo mucho más rápido, ¿no? Hacer el tema de traslapes o superposiciones. Entonces, este punto es muy importante que se entienda al momento de trabajar el tema de formalización de eriazos habilitados. Muy bien. Entonces, estos eriazos habilitados pueden de alguna manera estar superpuestos sobre determinados territorios, determinadas áreas o con algunas limitaciones. Entonces, el artículo 3 del reglamento de la 31145 desarrolla una serie de situaciones por las cuales no es competente el gobierno regional para poder formalizar terrenos eriezos habilitados, motivo por el cual ha establecido todo un catálogo, digamos, de información prioritaria que debe ser ingresada a la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Es decir, en un segundo momento el equipo técnico del gobierno regional deberá actualizar esta información, deberá ingresar toda esta información mencionada en el artículo 3 en su base gráfica para también hacer las superposiciones o traslapes del predio materia de estudio, ya sea dentro de una unidad territorial o ya sea uno a solicitud de parte, ¿no? Los casos de formalización. Entonces, la primera determinación o limitación para no poder formalizar son los territorios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas, los predios destinados para fines de vivienda, aquellos que se ubiquen en zonas urbanas o zonas urbanas. Las áreas de uso o dominio público, zonas de playa protegida, ríos, lagunas u otros similares. Las áreas naturales protegidas, lo de Cernán, las tierras que constituyen sitios o zonas arqueológicas, tierras eriazas comprendidas en procesos de inversión, el tema de proinversión, las tierras destinadas a ejecución de obras o proyectos hidroenergéticos, el tema de majes, el tema de chinecas y otros más. Las tierras destinadas a obras de infraestructura, Provías Nacional, Provías descentralizado, y las tierras destinadas a la ejecución de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, que ahora se llama ANI, Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la práctica si queremos trabajar en un gobierno regional y poder ver si tenemos competencia? Primero, ingresar toda en esta base gráfica de propiedades, todas las comunidades campesinas y nativas dentro de la jurisdicción del gobierno regional, ¿no? Dentro del departamento, de la región. En esta base tenemos que ingresar todas las inscripciones de las comunidades, ya sean inscritas o no inscritas. Entonces, estas comunidades están, digamos, graficadas o representadas a través de polígonos, ¿no? Entonces, todos los predios rústicos o los cerezos habilitados que caen encima o superpongan sobre estas áreas automáticamente son excluidas. No se puede formalizar. Es uno de los primeros filtros. Entonces, esta base no la van a obtener, pues, de instituciones. Hay el SICAR, hay otras instituciones, el mismo registro que tiene algunas comunidades, no todas. Entonces, parte del trabajo es ingresar todas las comunidades que corresponden a la jurisdicción de un gobierno regional. Ese es el trabajo que hay que hacer por parte de la brigada. Igual que los ámbitos urbanos, ¿no? El tema de los ámbitos urbanos a través de las municipalidades que cuenta con información sobre lo que son las habilitaciones, los centros poblados, las posesiones informales.
Pero también hay situaciones donde hay áreas urbanas que no han sido formalizadas. Entonces, esta información se obtiene a través de las imágenes satelitales, especialmente de CONIDA, que son las más actualizadas. Estas imágenes se superponen sobre la cartografía base, sobre la base gráfica de propiedades que estamos mencionando, y automáticamente salen qué áreas no se podrían formalizar, ¿no? Muy bien. Otro tema son las áreas de uso público, de dominio público, ríos, lagunas, las fajas marginales. Todas estas áreas, las áreas de uso público, faja marginal y áreas de protección del Estado, de alguna manera están en información en visores que tiene cada una de las instituciones y que podemos consultar. Lo importante es de que al consultar estos visores siempre tenemos que actualizarlos. Tiene que haber una actualización de esta información ya que los visores no publicitan en tiempo real la información, ¿no? Hay un desfase de 2 o 3 años hacia atrás, entonces es importante actualizar siempre la información para tener una información cierta y segura al momento de hacer nuestros informes. Igual que los ámbitos de las áreas naturales protegidas de Cernam, que necesitamos determinar justamente dentro de nuestra base gráfica de propiedades toda la información proporcionada para poder hacer estas superposiciones o traslapes de información. Las zonas arqueológicas están en la base gráfica del Ministerio de Cultura, pero volvemos a indicar, esta información no está actualizada, no contiene todas las resoluciones o los ámbitos de las zonas arqueológicas, ¿no? Y es necesario actualizarla, ¿no? A través de pedidos realizados a los entes, en este caso, pues a las oficinas del Ministerio de Cultura, a fin de que nos brinden la información en nuestro gobierno regional para poder ingresarla a nuestra base gráfica de propiedades, ¿no? Del gobierno regional. Muy bien, el tema de proinversión, todos estos polígonos que sí son facilitados para poderlos ingresar e indicar de que estas áreas no pueden ser intervenidas por el gobierno regional debido a que están dentro de un proyecto de adjudicación, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? El tema de inversión de carácter internacional. Y el tema de los terrenos destinados para proyectos energéticos, ¿no? El tema de Majes, Alto Piura, el tema de Chinecas, ¿no? Puyango-Tumbes. Entonces, los diferentes proyectos, ya los polígonos o los planos ya están definidos, ¿no? Estos polígonos caen se definen dentro de las bases gráficas de los diferentes gobiernos regionales. Entonces, automáticamente, si un predio rústico o un eriazo habilitado quisiera formalizarse estando dentro, superpuesto sobre estas áreas, automáticamente se tiene que rechazar el pedido, ¿no? Declararlo improcedente, debido a que esto tiene prioridad. Estos proyectos especiales de irrigación hidroenergéticos tienen prioridad sobre el tema de formalización. Muy bien. Las tierras destinadas a obras de infraestructura, generalmente el tema de Provías nacional, Provías centralizado, que tiene mayor incidencia sobre los predios rústicos. Muchos de estos predios rústicos han sido adquiridos por MTC, Provías. Lo que pasa es de que no se han regularizado, siguen como un matriz rústico y necesitan acciones de saneamiento, ¿no? Se cuenta con la escritura pública, pero no se ha realizado la independización. Entonces, acá hay una labor de actualización de la información, de alguna manera del catastro y sobre todo de la titularidad de estos predios, ¿no? Especialmente los que están inscritos en el registro de la propiedad. Muy bien, las tierras destinadas a la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, que ahora ha sido derogado y ha variado, digamos, ha pasado la competencia a la ANIC, ¿no? La Autoridad Nacional de Infraestructura, quien se encarga del saneamiento físico y legal de los, digamos, terrenos adyacentes a los ríos, a las zonas de inundación, para efecto de darle seguridad y sobre todo, pues, protección jurídica, ¿no? A través de la adquisición de estos terrenos por los mecanismos legales, especialmente la 1192, para adquirir terrenos de propiedad privada. Muy bien. Y las declaradas de interés nacional y las tierras reservadas para el Estado para fines de defensa, que también estarían excluidas del proceso de formalización de predios rústicos y de tierras cerezas habilitadas. Muy bien. Dentro de este esquema, los entes encargados del tema de la formalización de terrenos cerezos habilitados son los gobiernos regionales. Ellos son los encargados, a solicitud de parte, los poseedores de predios de terrenos cerezos habilitados e incorporados a la agricultura solicitan al gobierno regional el proceso de formalización y titulación, para lo cual realizan todo un proceso, especialmente el punto importante acá es determinar que el gobierno regional sea titular del predio que se va a adjudicar y que sea único titular.
No puede existir un gobierno regional que tenga una partida de un predio, de un eriazo, pero también esté superpuesto sobre una comunidad campesina o se está superpuesto también sobre una propiedad privada, ¿no? Entonces, la adjudicación es libre, no puede haber problemática. Lo primero que tendría que hacer el gobierno regional es solucionar esa superposición con la comunidad campesina o la nativa o con el propietario privado antes de poder adjudicarlo. Entonces, esos son unos principios básicos de los procesos de formalización. Estos no son procesos de titulación, son procesos de formalización. Entonces, tengo que formalizar la propiedad para poderlo transferir. Y además vas a realizar el levantamiento catastral del predio, ¿no? Este predio que una vez inscrito el predio, es decir, este eriazo habilitado, incorporar a la agricultura, una vez inscrito en el registro de la propiedad, la titularidad a favor del tercero, este se convierte automáticamente en predio rústico, deja de ser eriazo habilitado y se convierte en rústico para que esta persona posteriormente pueda solicitar cualquier acto de independización, acumulación, cualquier acto referente a ese predio, porque ya cambió su naturaleza con la inscripción y la adjudicación. En cambio, el MIDAGRI, ¿no? Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, es el ente normativo, el ente rector en el tema de normas, ¿no? Emite normas que son guías metodológicas para los gobiernos regionales, entre ellas los manuales que ha aprobado permiten justamente colaborar con la gestión y especialmente con los procedimientos administrativos en materia de formalización rural. Además, realiza actividades de capacitación y asistencia técnica en el sentido de formar a los profesionales de los gobiernos regionales en todas estas habilidades en el tema de reconstrucción, elaboración de bases gráficas, análisis registral, reconstrucción de partidas, reconstrucción de planos y otra información prioritaria para este proceso de formalización. Muy bien, entonces, los plazos de formalización han sido variados en el tiempo. La ley 31145 original fijaba un plazo al 25 de noviembre de 2010. Este plazo fue variado con la ley 31848. Se varió al 31 de diciembre de 2015. Y posteriormente la última ley, la 32371, ha extendido el plazo al 31 de diciembre del 2020. Solamente para el tema de terrenos eriazos habilitados en terrenos del Estado o rústicos en terrenos del Estado. Esta fecha límite, 31 de diciembre de 2020, se aplica sobre terrenos que se encuentran sobre propiedad del Estado o de alguna entidad del Estado. Si el predio rústico se encontrara sobre propiedad privada, superpuesto sobre propietarios privados, automáticamente se aplica el plazo de 5 años, ya no la fecha 31 de diciembre del 2020, sino se cuenta 5 años hacia atrás para poder aplicar este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Como parte del procedimiento de formalización. Este es el marco legal, la 31145, la ley marco que ha creado la Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los gobiernos regionales. Esta ley ha sido modificada especialmente en el plazo, principalmente en el plazo y algunos conceptos, ¿no? Por supuesto, de predios rústicos y esos habilitados, con la ley 31848 y finalmente con la 32371, que es la que modifica el último plazo al 31 de diciembre del 2020. Su reglamento de la 31145, el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, y el Decreto Supremo 012-2023, que es un complementario del 014, que modifica algunos aspectos, especialmente el tema del plazo y los conceptos al interior. La resolución ministerial 332-2022 Midagri, que autoriza el funcionamiento del sistema catastral rural. Es decir, a partir de esta fecha, a partir del 2022, ya se viene utilizando el SCR, ese nuevo sistema catastral rural. Toda la información que se produce por los gobiernos regionales entran al sistema en WGS 84. Ya no ingresa al sistema información en PESAT, ni información transformada a través del ARGIS tampoco ingresa. Es una información primigenia, natural, lo que es la data nativa que ingresa levantada en el nuevo datum WGS 84. Y toda la información está resguardada en este sistema SCR cuando un gobierno regional necesita una información catastral, por ejemplo, un certificado de búsqueda catastral, no lo genera directamente el gobierno regional. Le pide a la IGESPAR que le emita el certificado, lo reenvía al correo, lo imprime el jefe de saneamiento, o el jefe del equipo, y automáticamente lo firma para su presentación o la entrega al administrado.
Resolución Ministerial 484, ¿no? Que aprueban los formatos a emplearse en los procedimientos de saneamiento físico legal, un poco para facilitar a los administrados cómo presentar sus expedientes administrativos. La resolución ministerial 097 sobre el tema de la constancia de posesión, ¿no? Como prueba complementaria. La resolución ministerial 142-2023 Midagri que aprueba la relación de servicios prestados a exclusividad para el tema de independización, acumulación y matriculación, para el tema también de visación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales. Resolución Ministerial 159-2023 Minagri, que modifica la resolución 484 para el caso de los predios afectados por infraestructuras. Es el caso típico de Provías Nacional, Provías descentralizado. Resolución Ministerial 403-2003 Minagri, que aprueba los formatos requeridos para gobiernos regionales a ser utilizado en los procedimientos administrativos. Muy bien, entonces, el catastro rural, el antiguo catastro rural del SICAR, este ya prácticamente ha quedado desfasado. Ya desde el 2022 ha dejado de usarse. Si bien es cierto, existe la plataforma que se puede consultar, pero este catastro prácticamente ha quedado desfasado. Ha sido reemplazado por el nuevo sistema. El nuevo sistema es el SCR. Toda la información que se levanta últimamente entra al SCR. Es una información ya elaborada en el nuevo datum WGS84 y que permite tener certeza o precisión sobre los levantamientos de predios rústicos y del catastro a nivel nacional. Este sistema no está abierto al público, ¿no? Solamente tienen acceso los gobiernos regionales y la IGESPAR para poder administrar esta información. Si una entidad pública desea o necesita información, tendrá que solicitarla vía oficio, pero de alguna manera este es el inicio de un sistema catastral nuevo, ¿no? Rural de administración de toda la información levantada a nivel nacional, no solamente de rústicos, también de comunidades campesinas y nativas a nivel nacional. ¿Cuál es la limitante de este sistema? Este sistema no guarda información sobre el tema del diagnóstico técnico legal, es decir, no tiene un repositorio de lo que son pues, las bases gráficas de propiedades, ¿no? Estas bases gráficas de propiedades importantes para todo diagnóstico técnico legal y saneamiento. Motivo por el cual la base gráfica de propiedades es administrada por cada uno de los gobiernos regionales. Es decir, por cada gobierno regional hay una base gráfica de propiedades que es administrada por ellos mismos. Esta información no va o no se transfiere a la IGESPAR, ¿no? Es una base propia, por eso es importante cuando hemos empezado la disertación que los equipos técnicos actualicen su base gráfica de propiedades porque es el insumo para poder aplicar los diferentes tipos de procedimientos. Más aún para poder determinar cuándo estamos frente a una zona catastrada y una zona no catastrada, porque de eso va a depender también los procedimientos a solicitud de parte, ¿no? Entonces, en la definición establecida dentro del reglamento del 014-2022 MIDARE, establece que una zona catastrada es el ámbito geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento y cartografía catastral ha sido elaborado por el EXPED, por COFOPRI o por los gobiernos regionales, según corresponda. Ahora bien, si bien es cierto, esta información ha sido levantada por estas entidades anteriores, en el momento de ingresar las solicitudes a los gobiernos regionales a pedido de parte, a veces esta información es rechazada debido a que está en un sistema diferente, está en PESAT, ¿no? Solamente a veces se menciona el código de referencia y se indica de que esta información no es concordante debido a que el nuevo datum es el WGS84. Y aún existiendo levantamientos en WGS84 tampoco concuerdan con el nuevo sistema catastral. Es decir, hay una especie de error en la conceptualización y sobre todo pues en las formas de levantamiento aún siendo el propio sistema WGS84, a veces no hay coincidencia con lo que tiene la IGESPAR. Entonces, aparentemente deben ser los equipos de precisión, la georreferenciación o posiblemente los puntos de control geodésico que se tomaron en un momento y fueron de alguna manera cancelados, ¿no? Anulados por el IGN. Bueno, este es un tema, materia de análisis, sobre todo de pedido de información a la DIGESPAR, quien es el que de alguna manera maneja el tema del sistema catastral rural. Muy bien, entonces, toda la información del antiguo sistema, del SICAR, está desfasado, desactualizado, entonces eso produce de que se ha creado un nuevo sistema catastral, el SCR, y en el SCR se va a guardar toda la información, ya sea
de predios rústicos, de terrenos seriazos habilitados, de comunidades campesinas y nativas. Entonces, es el nuevo sistema que va a tener que visualizarse a través también de una plataforma interoperable y que coordine con las demás instituciones del Estado, ¿no? Porque la información contenida en el SICAR que podemos acceder no se encuentra actualizada. Porque lo que se busca a futuro es que toda la información catastral sea interoperable y para lograr la interoperabilidad es necesario coordinar con las instituciones. El primer paso en este caso, la IGESPAR, es coordinar con el registro, pero es muy difícil debido a que la información que cuenta el registro, en este caso la base gráfica registral, no está compatibilizada con el sistema del SSR, debido a esa diferencia entre los planos de la base gráfica registral con respecto a los levantados. En el catastro no hay una concordancia plena debido a la forma de levantamiento. Entonces, ahí hay de alguna manera un tema de largo aliento, ¿no? Del tema de la interoperatividad. Ahora bien, los procedimientos de formalización en general pueden ser procedimientos de formalización en terrenos del Estado y ya hemos dicho, el terreno del Estado es conceptualizado como terrenos de cualquier entidad del Estado, ¿no? Ministerio de Educación, Salud, COFOPRE, SBN. O terrenos del gobierno regional, propios del gobierno regional, ¿no? Predio rústico de propiedad del gobierno regional de Huánuco. O terrenos que no tengan antecedentes registrales. Si hacemos el estudio, no tiene antecedentes, también son terrenos del Estado. Entonces, esta conceptualización no la debemos perder de vista. ¿Por qué? Porque a partir de ahí van a surgir una serie de problemáticas, por ejemplo, la que se está aconteciendo principalmente en algunos gobiernos regionales, que interpretan que los terrenos que no tienen antecedentes registrales, que no tienen partida registral, son terrenos de propiedad privada, ¿no? Es una conceptualización totalmente errada, no es así. No hay una base sólida para considerar que los terrenos que no tienen antecedentes registrales pertenezcan a alguna persona o exista un propietario privado. Acá se tiene que determinar quién es el propietario privado. Entonces, en el terreno del Estado existen tres tipos de procedimientos, ¿no? Los procedimientos de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos en propiedad del Estado iniciados de oficio y el otro a pedido de parte, ¿no? El masivo, el de la unidad territorial, el de oficio, gratuito. Y el de a pedido de parte, de alguna manera oneroso, según el TUPA. Ahí ya un administrado que tenga 5 hectáreas podrá solicitar su título de propiedad al gobierno regional, presentando su solicitud y los requisitos. Pero dentro de los terrenos del Estado, de propiedad del Estado, está este procedimiento, el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de tierras serias habilitadas e incorporadas a la agricultura, ¿no? Entonces, con posesión al 31 de diciembre del 2020. Entonces, estos son los terrenos en propiedad del Estado. Pero también hay procedimientos sobre terrenos de propiedad privada o de particular, ¿no? Y tenemos los procedimientos administrativos de declaración de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos, iniciado de oficio y otro a pedido de parte. Entonces, estos procedimientos se dan y se ejecutan sobre propiedad privada, inscrita o no inscrita, pero yo tengo que identificar un propietario privado. No se aplica sobre terrenos que no tienen antecedentes registrales. Declaración administrativa vía regularización del tracto adhesivo sobre propiedad privada también. Tiene que darse de que el primer transferente, quien transfirió la propiedad, sea propietario privado para que pueda operar el tema del tracto sucesivo con respecto al último adquirente, poseedor del predio. Y la generación y prevalencia de información catastral, ¿no? La prevalencia de la información catastral y el procedimiento de rectificación de áreas, medidas, linderos y medidas perimétricas de predios rurales a solicitud de parte de predios inscritos que tengan inscripción registral. Y además también tenemos los servicios prestados a exclusividad del servicio prestado a exclusividad de asignación de código de referencia catastral y expedición de certificado de información catastral con fines de inmatriculación. También hay el tema del servicio para el tema de modificación física de predios, para el efecto de independizaciones y acumulaciones para predios inscritos. El servicio de inmatriculación de predios rurales en zonas catastradas y la avisación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales, especialmente de prescripción adquisitiva de dominio. ¿No? Y entramos ahora, sí, al procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de tierras cerezas habilitadas e incorporadas a la agricultura. Entonces, acá hay dos elementos que debe tenerse en cuenta. La primera es las tierras cerezas habilitadas
deben ser incorporadas a la actividad agrícola, ¿no? Debe haber una incorporación. Es decir, los dos elementos. Primero es la habilitación. ¿Qué quiere decir? Voy por la zona de Cañete, veo una zona eriaza, unos arenales, tomo posesión hace 20 años, comienzo a hacer actos, digamos, de posesión física y sobre todo de drenaje, de mejorar el terreno, ¿no? Pongo sistemas de riego por goteo, aspersión y después comienzo a cultivar. Entonces, estos dos momentos, el tema de la habilitación, es decir, es decir, generar hacer una inversión para poderlo habilitar a través de este sistema de riego y después cultivar, realizar el cultivo y venderlo, ya, comercializarlo, genera justamente las condiciones para que la persona cumpla con los requisitos, la habilitación y la actividad agropecuaria, ¿no? Que se desarrolle la actividad agropecuaria. No basta solamente con habilitarlo, es decir, ponerlo en riego, sino también realizar la actividad agropecuaria para que se cumpla la condición de poder adjudicar este lote al poseedor. Entonces, las tierras cerezas habilitadas son aquellas que han sido habilitadas por sus poseedores. El poseedor llega, toma un terreno eriazo y lo habilita sistemas de riego, aspersión, cultivo, ¿no? Galpones de pollos, etcétera, ¿no? Destinados a la actividad agropecuaria, pero su posesión tiene que ser antes del 31 de diciembre del 2020, ¿no? Y tiene que estar fuera de zona urbana de expansión urbana. Tiene que ser en zona rural. Si estuviera en zona urbana o de expansión urbana, automáticamente está fuera del procedimiento de forma. No lo podría formalizar por esta norma. Tendría que buscar otros mecanismos, por ejemplo, la ley del SBN, ¿no? De adjudicación de terrenos por posesión o por subasta, ya sería un mecanismo especial. Entonces, lo que busca es beneficiar a aquellas personas que han invertido, han realizado inversiones sobre el terreno, pero ya está en producción. Existe la producción agraria para que pueda de alguna manera adjudicarse ese predio. Y estos predios, para ser adjudicados, tienen que darse sobre terrenos de libre disponibilidad del Estado, que el Estado sea el titular. Pero además, para tener esta libre disponibilidad del Estado o el gobierno regional, estos terrenos no se encuentran ocupados por terceros poseedores distintos al solicitante. Si yo como solicitante no estoy en posesión, yo no puedo solicitar este procedimiento. Tengo que estar en posesión y haber realizado estas actividades de habilitación. No están inscritas en propiedad a favor de terceros, es decir, que el terreno tiene que pertenecer al Estado. Si le pertenece a un tercero, a un propietario privado o a una comunidad, automáticamente están fuera de este procedimiento. No están comprendidas en procesos judiciales. Si hay un proceso judicial donde se discute la posesión o propiedad, también están excluidas. Y no están afectadas por otros derechos reales, inscritos o no inscritos, con las áreas, territorios a que se refiere el artículo 13, es decir, todas las contingencias que hemos visto. Muy bien. Esta última norma, la 32434, de alguna manera ha dado un tratamiento especial al tema de terrenos cerezosos habilitados, ¿no? Conserva la misma fecha, 31 de diciembre del 2020, conserva la característica de haberlo habilitado, incorporado a la agricultura, los dos elementos, la habilitación y la producción agraria, ¿no? Pero beneficia un poco al pequeño productor agrario, aquel que se ha inscrito en este padrón, ¿no? Que lleva a cabo digamos, la agencia agraria. Entonces, al inscribirse en el padrón, esta persona se beneficia con el valor del terreno. Ya no va a pagar el 100% del valor arancelario, va a pagar una tercera parte. Entonces, esta modificatoria ha servido para incentivar un poco la formalización de las personas que realizan actividad agropecuaria. Entonces, esta norma ya de alguna manera da un nuevo giro con respecto al valor establecido, definiendo pues que tienen que pagar solamente la tercera parte del valor arancelario. Es un precio menor, por supuesto, ¿no? Y esto de alguna manera ya viene siendo implementado por los gobiernos regionales. Ahora bien, dentro de este procedimiento, tenemos de que este procedimiento tiene una serie de etapas, ¿no? La presentación de la solicitud, verificación de los documentos, diagnóstico físico-legal, inspección de campo, emisión del informe técnico, informe legal, publicación, notificación de la oferta de venta directa y otorgamiento del título de propiedad. Entonces, este procedimiento no es masivo, es a solicitud de parte. El agricultor que tiene un egreso habilitado lo incorpora a la agricultura puede solicitar en cualquier momento su titulación, para lo cual se dan dos condiciones.
puede estar este predio o este terreno riesgo habilitado en zonas catastradas y en zonas no catastradas. Cuando está en zonas no catastradas, necesariamente el agricultor o este parcelero tendría que contratar un verificador catastral, quien elabore toda la parte planimétrica. Este verificador va a elaborar el plano perimétrico, la memoria, la data nativa digital que utiliza, va a tenerla que mencionar dentro de este procedimiento, el procesamiento que va a hacer y los instrumentos que de alguna manera utilice para realizar esta georreferenciación en el nuevo datum WGS84. Además de los datos técnicos, ¿no? De la ficha técnica que debe presentar, ¿no? Especialmente el tema del postproceso o de alguna manera, pues, los puntos de control geodésicos tomados, ¿no? Además de realizar toda esta labor de la parte geodésica, en la parte topográfica, va a llenar la ficha catastral rural, ¿no? Donde va a describir todas las características del predio eriazo habilitado que se va a formalizar. Entonces, toda esta información se presenta en formato físico y digital. Ahora, si el área o este terreno ariazo habilitado se encuentra en una zona catastrada, basta con indicar el código de referencia catastral. Ya no necesitaré contratar el verificador. Solamente basta con indicar el código de referencia. Muy bien. Entonces ya tenemos esta primera parte, la parte planimétrica, en zonas catastradas y en zonas no catastradas. Además, se debe adjuntar a esta solicitud copia de la partida registral, plano perimétrico y memoria del título archivado. En el caso de predios matrices inscritos, en el caso de predio del estado que se encuentren inscritos. Una prueba principal que acredita la posesión antes del 31 de diciembre del 2020 y una prueba complementaria con la misma fecha. Entonces, estos son los requisitos que se tienen que adjuntar a la solicitud para ser presentadas al gobierno regional. Por supuesto que van a ser revisados estos documentos al momento de ingresarlo a mesa de partes para que se dé la conformidad y no exista ninguna observación. Muy bien. Este es el formato de solicitud que se presenta para solicitar un predio, un eriazo habilitado incorporado a la agricultura, ¿no? Muy bien. Entonces, este expediente se presenta en mesa de partes, ¿no? Del gobierno regional. De ahí la secretaria de mesa de partes al final del día lo sube al el jefe de la unidad de saneamiento y el jefe lo deriva al área respectiva, ¿no? En este caso a la brigada técnico-legal. La brigada va a revisar los documentos. Si encuentra alguna observación, algún error, algún documento que no crea convicción, automáticamente va a elaborar un oficio y le va a notificar al administrado, ¿no? Le va a dar un plazo de 2 días hábiles para que pueda subsanar las observaciones advertidas. Si subsana las observaciones, se emitirá un informe positivo, un informe de procedencia y se pasará a la siguiente etapa. En caso no pueda subsanar o la subsanación sea de alguna manera no brinda la documentación respectiva, es decir, no la subsana conforme a los cánones o a la información solicitada, automáticamente se declara el abandono del procedimiento y se emite una resolución declarando el abandono del mismo, la cual es apelable. Entonces, como es procedente y se elaboró un informe de procedencia por parte de la brigada, va a la siguiente etapa, va a la etapa de diagnóstico técnico legal. Entonces, en diagnóstico técnico legal, debemos aclarar que lo principal aquí es de que se analice el tema de los derechos de propiedad del Estado. Es decir, si bien es cierto, partimos del supuesto de que este procedimiento se realiza sobre terrenos del Estado inscritos, terrenos no inscritos, sin antecedentes registrales o que le pertenece a alguna entidad del Estado, automáticamente no excluye hacer un análisis de técnico legal de la propiedad. Quiere decir que tendría que hoy analizar si existen otros propietarios. Podría darse el caso de que estos terrenos estén superpuestos sobre un terreno comunal de una comunidad campesina o una nativa o sobre un terreno de propiedad privada. Entonces ahí se crea el gran conflicto. Ahí tendría que determinar o desarrollar una acción de saneamiento. El diagnóstico se crea justamente para esta finalidad, de poder demostrar realmente si esos terrenos le corresponden al Estado o también le corresponden a otro titular, para poder continuar con el proceso de formalización. Ese es un primer momento. Y en un segundo momento es el tema de este artículo 3 con respecto a las limitaciones técnicas, es de alguna manera hacer una depuración de que si no se encuentra en alguna de esas causales del artículo 3, es en la parte técnica.
¿no? Mientras la jurídica analiza el tema de las propiedades, la técnica analiza todas las limitaciones que está contenido en el artículo 3, ¿no? Del reglamento, ¿no? Ahora bien, pero también se da un tema adicional, el tema de la famosa determinación de libre disponibilidad. El terreno tiene que ser de libre disponibilidad, de que no se cumpla la condición de que este terreno está en posesión de la persona, que no es de tercero, que no es de propietario privado, que no es de una comunidad campesina. Pero en el hipotético caso de que parte del predio que se ha solicitado de 10 hectáreas, digamos 3 hectáreas estén o sean de propiedad privada o de una comunidad campesina y solamente queden 7 hectáreas en terreno del Estado, se le comunicará al administrador para ver si toma la decisión de solamente realizar la formalización de 7 hectáreas y no de 10, debido a que 3 hectáreas están superpuestos sobre otro tipo de propiedad que no se puede formalizar. Entonces, esa decisión de alguna manera es comunicada al administrado para que en el plazo de 10 días hábiles comunique su conformidad. De no manifestarse, automáticamente declara la improcedencia de la solicitud. Entonces, en el diagnóstico técnico legal tenemos las partes que están plasmadas en el manual de diagnóstico técnico legal aprobado por el MIDAGRI. Tenemos la recopilación de información interna y externa, elaboración de planos temáticos, de preliminares, plano temático preliminar, de diagnóstico gráfico de la unidad territorial, planos temáticos específicos. Tenemos la inspección de campo, el estudio registral, procesamiento de análisis de información y el informe de diagnóstico físico-legal del predio o de la unidad territorial. Entonces, los estudios que se hagan y que aparentemente podrían determinar que estamos frente a un terreno que no tiene antecedentes registrales, pueden de alguna manera cuestionarse, en el sentido que dentro del diagnóstico técnico le aparezcan otras partidas registrales que cuestionen este tema de terrenos que no tienen antecedentes registrales, ¿no? Casos que han sucedido donde muchos terrenos que han sido formalizados y que en el futuro, bueno, posteriormente han aparecido partidas que de alguna manera se encuentran inscritas y que no han sido consideradas en este proceso de diagnóstico. Lo que pasa que en los antiguos procedimientos de formalización no existía una etapa de diagnóstico técnico legal. Solamente realizaba el levantamiento, se veía la información del registro y con eso se realizaba la titulación. Entonces ahí había una deficiencia, ¿no? Una mala práctica en el procedimiento de formalización. Ahora no sucede eso. Ahora se realiza todo un estudio minucioso por parte del equipo técnico legal del gobierno regional. El abogado y el técnico realizan un estudio histórico del registro, desde la creación del registro hasta la actualidad, con lo cual va a las bóvedas, a los tomos, títulos archivados, realiza pues un estudio minucioso de los derechos de propiedad, determinando que es propiedad del Estado, que no está superpuesta sobre otra propiedad. Pues ese es el objetivo que se realiza en esta etapa. Entonces, toda la información recopilada va a generar pues una actualización de la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Esta base gráfica que va a contener toda la información, ¿no? Esta información prioritaria para este proceso de formalización. Este proceso de formalización que de alguna manera repercute en el sentido de que si o sea, existen otras superposiciones sobre comunidades campesinas o propiedad privada, podría suspender el procedimiento, ¿no? Declararlo improcedente debido a estas contingencias y que previamente tendrían que ser subsanadas por el gobierno regional. Entonces, esta base gráfica me da esa certeza. Además, en el diagnóstico se tienen que hacer las búsquedas de propiedades, no solamente la del Estado, de cualquier propiedad privada, comunal, para poder estar seguro que los terrenos que vamos a formalizar o titular no tengan ninguna problemática de superposición. Entonces, se revisa toda la información técnica legal, los títulos archivados, tomos, fichas mecánicas, electrónicas, como parte del trabajo de investigación. Y se recurre a la SUNAR, ¿no? Y buscar siempre el archivo más antiguo para obtener la información y llegar a conclusiones con respecto a nuestro diagnóstico sobre la parte legal, la parte registral, la parte de los derechos de propiedad. Y toda esta información va a estar vertida o incorporada a la base gráfica de propiedades. Esta base gráfica de propiedades, que es nuestro, digamos, sustento para el tema de la formalización, ¿no? Esta base gráfica de propiedades del gobierno regional va a sustentar nuestro proceso de formalización. Entonces, esta base va a estar siempre actualizada. Debemos contar con la última información
que nos permita de alguna manera tomar decisiones si formalizamos o no un eriazo habilitado. Entonces, la regularización de derecho del Estado y asunción de titularidad es uno de los mecanismos esenciales en el proceso de formalización de terrenos erizos habilitados. Ya hemos dicho de que los terrenos erizos habilitados podrían estar sobre terrenos de otras entidades, el Ministerio de Salud, Educación, COFOPRI, la SBN, y en este caso el gobierno regional asumir la competencia, ¿no? Por el procedimiento de asunción de titularidad. Entonces, las tierras seriasas que no tienen antecedentes registrales, el gobierno regional puede realizar la inmatriculación, ¿no? Con el fin de poder posteriormente adjudicarla al solicitante. Estos procedimientos están regulados conforme a la ley 29151 y su reglamento, ¿no? Es el texto único. Muy bien. Entonces, en el procedimiento de ingreso habilitado se solicita documentación, entre ellos la presentación de documentos. Si se cuenta con el CIRA, se presentará en la solicitud. Si no es así, ya el gobierno regional realizará las consultas necesarias al Ministerio de Cultura. Si el ministerio indica o señala que no tiene la información, sobre si es zona arqueológica o no, automáticamente se pedirá que el administrado realice o gestione el otorgamiento de un CIRA, ¿no? El titular tendrá que gestionar este documento para ser presentado en el procedimiento de terrenos seriazos habilitados. También se solicita una constancia de zonificación y vías que permita determinar la competencia rural para entregar la entrega de títulos de propiedad en el eriazo habilitado. Ya hemos dicho que si se encuentra dentro de zona urbana o de expansión urbana, o existe una constancia de zonificación indicando lo mismo, estarían fuera del proceso de formalización de la 31145. Se hace la inspección de campo para constatar toda la información producida o presentada por el verificador catastral en la parte legal para ver la titularidad, si no hay procesos judiciales, administrativos, si no hay conflicto con los colindantes. Es decir, hay una doble acción acá, ¿no? La parte técnica, la parte legal, y el técnico tendrá que llevar su equipo GPS para poder definir, pues, el polígono y que concuerde con el levantamiento realizado por el verificador catastral. Muy bien, estos son los formatos para las inspecciones de campo que están ya en el manual, y se realiza si es positivo este trabajo de campo, si se concuerda la información presentada por el verificador con respecto pues al levantamiento hecho con GPS por el técnico. Automáticamente se elabora un informe técnico y también un legal, indicando que no se ha detectado ninguna contingencia legal que impida la formalización de este terreno eriazo habilitado. Se hace la publicación, ¿no? El pedido de estos informes, el informe técnico y legal, se van a hacer las publicaciones, ¿no? En los diferentes lugares, en este caso, pues, municipalidad distrital, el juzgado de paz, la agencia agraria, donde se va a publicitar con carteles el procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Estos carteles tendrán que ser pegados por 7 días hábiles. Ahora, el primer día de publicación del pegado del cartel, debe levantarse un acta del día uno para posteriormente ya tener la contabilidad de los 7 días que tienen que ser publicados, los 7 días hábiles que tienen que estar publicado el padrón. Entonces, necesariamente esa acta se acompaña a la publicación y se ingresa al expediente administrativo. Muy bien. Esta es la notificación por cartel donde se levanta el acta de publicación. Entonces, dentro del plazo de 10 días después de la publicación, cualquier interesado podría presentar su oposición. Presentar su posición indicando que esa persona no es factible que se formalice debido, por ejemplo, me opongo porque esa persona tiene un proceso judicial con otro titular, ¿no? Sobre el terreno, sobre la posesión, o directamente se opone un propietario privado, presenta su título de propiedad o presenta su partida registral indicando que esos terrenos le pertenecen. O se presenta el representante de una comunidad campesina indicando que se encuentra dentro de los territorios de las comunidades. Entonces, la oposición puede ser diversa, realizada por terceros. Lo importante es que se justifique por qué uno se opone a este proceso de formalización, a este proceso de otorgamiento de terrenos seriazos habilitados. Entonces, si no se presenta oposición, automáticamente se le pide a la unidad de trámite documentario para que elabore un informe indicando de que no hay solicitud presentada de oposición. Entonces,
se realiza la tasación y notificación de la oferta de venta. Esta tasación a valor arancelario esta tasación es realizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien realiza este cálculo con respecto al valor arancelario y a su vez este valor va a ser castigado con un tercio si es productor agrario, que hemos visto en la norma última que ha salido, que se ha emitido. Ahora, este valor es comunicado al administrado, ¿no? Y tiene 5 días para manifestar su interés de pagar. Si vencido el plazo no se pronuncia o no presenta la carta o la intención de pago, automáticamente se dispone el archivamiento del procedimiento. Entonces solamente tiene 5 días hábiles para manifestar su voluntad de poder, de alguna manera, realizar el pago y poder adjudicarse dicho predio. Esta es la notificación de oferta de venta del terreno de habilitado y en consecuencia, si realiza el pago, si se realiza este pago, automáticamente queda para la emisión de la resolución administrativa y otorgamiento del contrato de adjudicación. Entonces se va a emitir un contrato de adjudicación del terreno, no es un título de propiedad, sino es un contrato de adjudicación que va a tener que firmarlo, ¿no? Y va a tener que realizar el pago, ¿no? O sea, el pago de este terreno sería habilitado y si es productor agrario, un tercio del valor, ¿no? Entonces, esta resolución y esta administrativa que ordena el tema del otorgamiento del contrato de adjudicación necesariamente tiene que ser publicada para que cualquier persona pueda apelar. Tiene 15 días para poder apelar. Entonces, los documentos que se emiten en este momento son la resolución administrativa que aprueba el tema del otorgamiento de terreno de riesgo habilitado, el contrato de adjudicación y el certificado de información catastral. El certificado de información catastral es el plano de la unidad catastral. Pero este contrato necesariamente tiene que ser suscrito una vez que se realicen los pagos o las condiciones establecidas para el otorgamiento de este riesgo habilitado. Ahora, este riesgo habilitado tiene condiciones de reversión, ¿no? Estas condiciones están establecidas para que conserve, digamos, la actividad agropecuaria, conserve los sistemas de regadío y que no cambie el uso del predio por un plazo de 5 años. Terminado ese plazo, podría él solicitar el levantamiento de esta carga de estas limitaciones. En consecuencia, el contrato de adjudicación en su artículo 3 tiene estas características de carga establecidas, ¿no? Ahora, esta es una resolución de un gobierno regional donde declaran procedente la solicitud de titulación de tierras heredades habilitadas incorporadas a la agricultura, ¿no? Donde se le va a adjudicar este predio, aún habiendo seguido todo el procedimiento de formalización, el gobierno regional realiza esta adjudicación para lo cual emite esta resolución y ordena el otorgar el contrato de compraventa para que sea suscrito, ¿no? Una vez suscrito ese contrato con el certificado de información catastral, se remite al registro para su inscripción. Pero esta resolución puede ser apelable, digamos, puede ser impugnada en la vía administrativa. Se le da el plazo para que quede de alguna manera como cosa decidida y posteriormente ya se realiza el tema de la elaboración del contrato. Entonces, se otorga el título de propiedad que en realidad es el contrato de adjudicación y el certificado de información catastral que lo va a acompañar, que son los elementos que van a ir al registro para su inscripción. Ahora bien, hemos dicho que este contrato tiene como condición no cambiar el uso de los predios rústicos y las tierras herbáceas habilitadas, destinar las tierras al uso agropecuario durante 5 años y mantener y mejorar en el plazo de 5 años los sistemas de riego. Estas son las condiciones. ¿Qué pasa si incumplen las condiciones? El predio revierte al Estado, revierte al gobierno regional. ¿Qué pasa con el pago realizado? Se pierde, prácticamente es una sanción. Entonces, el adjudicatario, el eriazo habilitado, tiene que cumplir estas condiciones para evitar el tema de la reversión. Muy bien, este es el contrato de adjudicación que se va a ir al registro y como vemos están establecidas las condiciones en el artículo 4 de las cláusulas de reversión, ¿no? Establecidas en la presente ley. Entonces, si se incumplen estas cláusulas, automáticamente este predio revierte al gobierno regional. Muy bien. Entonces, la reversión como parte del procedimiento a cargo de los gobiernos regionales. Está establecido en el reglamento y en el decreto supremo 014-2022 Midagri, está la determinación, la definición, el alcance de este procedimiento de reversión, pero aún no ha sido implementado. Se espera
la dación por parte del Midagri de un manual, digamos, que defina justamente cada una de las etapas de este procedimiento de reversión, ¿no? Motivo por el cual hasta a la fecha no se ha implementado. Hay un tema de adjudicación, de reversión contenida en normas anteriores que vienen ejecutando algunos gobiernos regionales, pero este procedimiento de reversión establecido en la 014-2022 Minari aún no se ha implementado. No ha habido casos presentados de reversión de este tipo. Motivo por el cual el Midari indica claramente dentro del reglamento que, mediante resolución ministerial, aprueba los lineamientos que regulen la ejecución del procedimiento. A la fecha, si un gobierno regional entregó un título de un eriazo habilitado con estas condiciones y ha incumplido al agricultor, hasta la fecha no se puede implementar un procedimiento de reversión. Quedaría, digamos, ahí en un espacio oscuro de no poder implementar este procedimiento de reversión porque no hay una reglamentación especial. Muy bien. Ahora, para realizar este proceso de eriazo habilitado es necesario realizar el tema de la inmatriculación de predios eriazos a favor de terceros. Entonces, en el caso de que estos terrenos eriazos no tengan antecedentes registrales, se va a realizar la inmatriculación. El gobierno regional va a inmatricular estos predios para lo cual elaborará la parte técnica, los planos, las memorias, la resolución que se va a registro, el oficio. Entonces, toda esta información se va al registro para su inscripción y sobre todo para realizar este tema de la inmatriculación con fines de este procedimiento de eriazo habilitado. Ahora, hay una jurisprudencia que amplía un poco el marco de atención para los eriazos habilitados e indica que el gobierno regional puede realizar la inmatriculación de predios a su favor, aún se encuentra dentro de zonas de amortiguamiento de un área natural protegida. Esto permite realizar procesos de formalización al tener justamente la inscripción registral de estas áreas. Entonces, eso ya dependerá del gobierno regional de poder aplicar este pronunciamiento del tribunal registral a fin de poder adjudicar terrenos que se encuentran en estas zonas, en las zonas de amortiguamiento. Y también se exige para estos procesos de formalización de terrenos eriazos habilitados la presentación del certificado de información catastral, ¿no? Estos certificados de información catastral necesarios para todo proceso de titulación, ¿no? Son los planos de cada una de las unidades catastrales que se van a titular. Muy bien. Entonces, tenemos acá un tema de un predio eh, que de alguna manera vamos a recoger un ejemplo práctico sobre el tema de los seriazos habilitados, ¿no? Si el predio Pando es una unidad catastral con la 90-37-72, la unidad catastral original del gobierno regional de Ica, ¿no? Inscrito en una partida de 100 hectáreas en el año 81 como predio matriz del gobierno regional, automáticamente vemos de que esta unidad catastral se encuentra superpuesta sobre un terreno eriazo habilitado, ¿no? Un agricultor que hace más o menos 15 o 20 años habilitó parte de este terreno y lo incorpora a la agricultura. En este caso, esta parte en celeste tendríamos que buscar un tema de una independización. Tenemos que independizar, para lo cual, si ya tengo el matriz, que es el verde, automáticamente tengo que dejar en el registro el plano remanente. Y ahí es donde viene justamente las consideraciones que dice el registro. Si el plano de este predio Pando tiene datos técnicos, se tiene que dejar el plano del remanente con datos técnicos. Se tiene que presentar necesariamente el plano remanente. En cambio, si el plano del predio Pando, de propiedad del gobierno regional de Ica, no tiene datos técnicos, es una silueta, basta con acogerse a la cuarta disposición y no presentar el remanente. Solamente se presenta el plano de la unidad levantada, que quiere decir del predio que se va a formalizar y no necesito presentar remanente, no plano de remanente. Entonces, esas consideraciones se tienen que tomar muy claro porque a veces el registro exige de que frente a un predio matriz del Estado que no se puede reconstruir o no se puede definir, se presente un plano remanente y eso no es así. El propio tribunal ha dicho que no es obligatorio esta presentación debido a que no se puede reconstruir ese plano. Si hubiera datos técnicos,
si hubiera datos técnicos en PSAT o en BWG que podrían reconstruirse ese plano, sí, sería una obligación presentarlo y definir justamente el plano de remanente. Muy bien. Y en el otro caso de la otra unidad catastral, la 900065, que también sería otro eriazo habilitado, ahí tendríamos ya no que generar un tema de una de una independización, sino generamos ahí una inmatriculación, debido a que ese predio, de alguna manera, no tiene antecedentes registrales. Entonces, ahí el gobierno regional tendría que realizar una inmatriculación, incorporarlo al gobierno regional y después realizar el proceso de adjudicación por terreno eriazo habilitado. Entonces, estos son las dos formas o momentos en que el gobierno regional podría actuar, presentando siempre de que estos terrenos son de propiedad del Estado, ya sea terrenos que no tienen antecedentes o terrenos que le pertenecen pues al gobierno regional. Y si cambiamos el ejemplo, podría pertenecerle a la SBN, a COFOPRI o al Ministerio de Salud o Educación, cualquier entidad del Estado. Entonces ahí aplicamos este procedimiento para poder regularizar el tema de propiedad como parte justamente de estas acciones de saneamiento que se hace para poder adjudicar a la persona que está en posesión de un eriazo habilitado. Muy bien. En el procedimiento de declaración administrativa de propiedad vía regularización del tracto sucesivo, vamos a verlo rápidamente, las transferencias de dominio. Y esto funciona de la siguiente manera. Una persona, un titular, en el año 1995 es titulado, digamos, por el EXPET, ¿no? Agricultura. Titulan en Huacho un predio de 10 hectáreas, titulado con título inscrito en registros públicos en la ficha, en la partida 111111 de propiedad 10 hectáreas. Este propietario, Juan Pérez, digamos, Juan Pérez, transfiere en el año 2000 su propiedad a, al señor A. Muy bien, ese en el año 2000. En el 2005, A le transfiere a B y B después en el 2010 le transfiere a C. En el 2020 C le transfiere a D. Ya. D es el último titular en el 2020 que ha comprado y actualmente 2026 está en posesión del predio. En el tiempo se han dado estas escrituras públicas de compra-venta. Si este señor D, ¿no? Danilo, este señor Danilo D, solicita al registro un compendioso, una partida, la partida 111111, va a aparecer como propietario Juan Pérez, el propietario original, siendo él es el propietario, porque él tiene las escrituras públicas de las transferencias de Juan Pérez hacia A hacia B, B hacia C. Entonces, y también tiene su escritura pública. Entonces, ahí hay un tema de imperfecciones con respecto al propietario. Ojo, este tema de tracto funciona siempre y cuando que el primero que está en el registro sea propietario. No, el tracto sucesivo no está dado para poseedores. Si Juan Pérez era poseedor de un predio y le vende posesión a A, a B y a C, eso no es tracto. Esa es posesión pura para prescripción. Acá estamos hablando de un propietario inscrito y ese propietario transfiere su propiedad con un documento válido. Entonces, Danilo, que es D, puede regularizar su propiedad para que se inscriba en un segundo asiento en esa partida 1111, la titularidad a favor de Danilo en el asiento 2, para lo cual va a presentar su solicitud al gobierno regional pidiendo un procedimiento de regularización de tracto sucesivo. Entonces, ese es el procedimiento que va a pedir. Entonces, ¿quién lo pide el procedimiento? No lo pide el poseedor, el procedimiento lo pide el propietario registral, el propietario que tenga todos los contratos o todas las escrituras públicas en el tiempo para acreditar ese tracto. Entonces, es lo que se pide de alguna manera como condición, que el último adquirente, poseedor del predio, por más de 5 años, automáticamente adquiere la titularidad vía este procedimiento de regularización del tracto sucesivo, para lo cual, una vez realizado el trámite, el gobierno regional le va a emitir un documento, un título que acredite esa titularidad por el tema de acreditado en el tiempo, ¿no? Por esas transferencias en el tiempo, ¿no? Habiendo definido la cadena ininterrumpida de transferencias en el tiempo, adquiere la titularidad. Entonces, esto es uno de los procedimientos nuevos que se ha incorporado dentro del Decreto Supremo 014-2022. Antes no existía, no había este procedimiento de tracto, se ha incorporado
como parte pues de las mejoras en los procedimientos de formalización en materia rural y existen muchos casos de este tipo. Entonces, esto procede nuevamente, explico, sobre temas de propiedad, no de posesión. En el hipotético caso de que Juan Pérez le venda A, le venda B y a C, y esos contratos o esos contratos, esas escrituras públicas, lo tenga el último transferente D, procede este procedimiento. Pero si se perdiera alguno de estos documentos y no se presentan y no se ubican, ahí se rompe el tracto, se rompe la cadena, y lo único que le procedería para que D sea propietario es iniciar un proceso de prescripción adquisitiva. Es decir, si no tiene todos los documentos de transferencia, D necesariamente no podrá aplicar para el procedimiento de tracto. Tendrá que ir a un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien, entonces, existen dos formas de tracto, ¿no? Uno de carácter registral y otro de carácter administrativo para el tema de predios rústicos. Muy bien, vamos a ver el primero. El primer tracto se da donde un propietario, igual Juan Pérez, de un propietario rústico, vende su propiedad al señor A, al señor Antonio. Lo vende con una escritura pública. Y esta escritura pública, de alguna manera, cuenta con todos los requisitos, se va al notario, el notario hace la escritura con toda la, digamos, con todos los datos, con todos los, digamos, con todas las formalidades, y después el notario lo eleva a registros públicos para su inscripción y se inscribe la titularidad de Juan Pérez hacia A al señor Antonio Rojas. Entonces, ahí estamos frente a un tema de tracto de alguna manera registral. Ahí no ha habido ningún inconveniente. Ahí solamente ha operado el tema de la transferencia de propiedad por compraventa y se ha inscrito directamente. No ha necesitado ningún procedimiento especial para aplicar tracto. Es un tracto directo con respecto al registro, cumpliendo las formalidades. Es decir, cumpliendo específicamente todas estas formalidades notariales y registrales para inscribir el derecho de propiedad en forma directa hacia Antonio. Muy bien. Pero ¿qué pasaría en el hipotético caso de que Juan Pérez le venda a Antonio el predio de 10 hectáreas, ¿no? Inscrito, pero resulta que en la escritura pública tiene una deficiencia con respecto al área, o los linderos no están bien establecidos, o directamente los nombres del transferente y del adquirente están mal redactados, o directamente no se consigna la partida registral. Entonces, esos deficiencias y errores impiden que esa escritura pública celebrada entre Juan Pérez y Antonio pueda inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, en estos casos, necesariamente se tendría que hacer una escritura aclaratoria para subsanar esos errores y poder de alguna manera continuar con la inscripción. Pero resulta que en ese momento, antes de hacer la escritura aclaratoria, fallece Juan Pérez, muere. Y los sucesores, de alguna manera, no deja sucesores o directamente los sucesores no se interesan por el tema de la propiedad. Entonces, prácticamente no hay nadie que perfeccione esta escritura pública, ¿no? Que le faltaba datos. Muy bien, no hay sucesores. Entonces, esta persona, Antonio, no tiene una manera clara de poder escribir su derecho. Entonces, acá sí recurre entonces al tema del tracto sucesivo para poder inscribir ante el gobierno regional porque frente a deficiencias e imperfecciones en el título o escritura pública que no se puedan inscribir en el registro de la propiedad, entra el gobierno regional a reemplazar esa voluntad y a realizar este procedimiento a fin de que se declare propietario y se inscriba la titularidad mediante una resolución, mediante un título de propiedad que defina pues la propiedad de Antonio y que pueda inscribirlo en el registro. Es decir, si esas escrituras, esos contratos de fecha cierta, esos documentos de fecha cierta, tienen imperfecciones, estamos frente a un tema de tracto sucesivo a nivel de gobierno regional. Si la escritura pública no tiene ninguna deficiencia, es un trámite directamente en registro para inscribir el tema de la transferencia de propiedad. Mucho va a depender justamente del accionar del análisis de los documentos para poder determinar si estamos en uno u otro caso. Muy bien, entonces, para realizar el tema del trato sucesivo, es necesario que exista un beneficiario de la titulación, ¿no?
Tiene que haber un propietario privado, tiene que haber un adjudicatario que sea erogado a la titularidad anterior, digamos del año 95. Hemos puesto el ejemplo de Juan Pérez, que ha sido propietario por un título de propiedad inscrito en registros públicos por el Exped. Después, el segundo requisito es que tiene que haber continuidad en las transmisiones. Es decir, Juan Pérez le vende a A le vende a B le vende a C, ¿no? Siempre tiene que haber una continuidad en esas transferencias de dominio, ¿no? Con documentos, escrituras públicas o documentos de fecha cierta. Estos documentos de fecha cierta, por supuesto, definen exactamente la compra-venta o donación de estos terrenos o de predio rústico, identificando siempre el predio. No puede ser en forma genérica, sino identificando el predio que se va a titular. Y una vez cumplidos los requisitos de alguna manera esenciales, ahora es que también para el gobierno regional solicita las condiciones establecidas en el 950 del Código Civil como parte complementaria de este procedimiento. Es decir, que ese predio se utilice para actividad agropecuaria, es decir, exista explotación económica sobre el predio, sea un predio rústico. No pueden haber casas, viviendas o es un predio vacío, no, tiene que haber explotación económica. Entonces, acá hay una característica esencial que se pone para tramitar el procedimiento de tracto sucesivo. Y que hayan pasado desde el momento de la transferencia 5 años. Mínimamente desde esa venta, tienen que haber 5 años como mínimo para poder aplicar este procedimiento de tracto sucesivo. Y además, firmar las declaraciones juradas de no existencia de procesos judiciales y administrativos. Con estos requisitos, los formales y los esenciales, necesariamente el gobierno regional va a tramitar, va a realizar el trámite respectivo para otorgar este derecho a través del tracto adhesivo, emitirá una resolución de declaración del tracto y también ordenará la emisión del instrumento de formalización, ¿no? Con el certificado de información catastral que es el plano. Y estos documentos se van a llevar al registro para su inscripción. Entonces, este es el modelo por el cual se realiza el procedimiento de tracto sucesivo de un propietario privado inscrito a favor de los transferentes en el tiempo, ¿no? Con los documentos que acrediten esa transferencia. Entonces, para realizar este procedimiento de tracto es necesario contar con un documento de fecha cierta. Y la fecha cierta se establece en el artículo 245 del Código Procesal Civil. Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde la muerte del otorgante, la presentación de documentos de funcionario público, la presentación de documentos ante el notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas, la difusión a través de medios públicos de fecha determinada o determinable y otros casos análogos. Excepcionalmente, el juez puede considerar como fecha cierta la que se haya sido determinada por medios técnicos y que produzcan convicción. Y hay una casación, la 3434-2012 Lima, que indica que cuando existe la certificación de un notario del ingreso a su despacho de una minuta de un documento privado, este escrito adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica. Quiere decir cuando ingresa al CARDEX. Automáticamente ese sello del CARDEX produce eficacia y le da la condición de fecha cierta. Muy bien. Las etapas del procedimiento, ¿no? Este procedimiento de tracto sucesivo, de las transferencias de dominio, están dadas por la presentación de la solicitud, verificación de los documentos, diagnóstico físico-legal, inspección de campo, emisión de informe técnico, informe legal, elaboración de la información gráfica, plano, certificado de información catastral, calificación, emisión de resolución y otorgamiento del instrumento de formalización. Muy bien. Se presenta la solicitud con las mismas consideraciones en áreas catastradas y en áreas no catastradas. Para zonas no catastradas, necesariamente se contrata el verificador que hemos indicado para que realice toda la parte planimétrica. Tiene que elaborar toda la documentación necesaria que exige el gobierno regional para efecto de incluirse dentro de este procedimiento de tracto. Además, copia la partida registral, plano perimétrico y memoria restrictiva en el caso de la partida matriz, ¿no? Que es del transferente original. Copia simple del contrato o título de adjudicación, los contratos de compra-venta o escrituras públicas de las transferencias de dominio en el tiempo, una prueba principal y una prueba complementaria por 5 años. Muy bien. En el caso de zonas catastradas, ya hemos dicho que basta indicar el código de referencia. No necesitamos contratar a un verificador catastral. Basta con indicar el código de referencia. Además, vamos a juntar copia de la partida registral, plano perimétrico y memoria
del título archivado de la partida matriz, es decir, del predio donde hemos adquirido el derecho de propiedad del propietario privado. Copia simple del contrato o título de adjudicación, ¿no? Donde establezca este tracto en el tiempo, ¿no? Los diferentes contratos o títulos de adjudicación. Una prueba principal y una prueba complementaria que acredite el tema de los 5 años de posesión y la explotación económica. Muy bien, entonces, en zonas catastradas, necesariamente se aplica el tema de la concordancia técnica y concordancia física para que exista justamente esta condición de solamente mencionar el código de referencia catastral. Es decir, que tiene que ser de alguna manera estas áreas dentro de los rangos de tolerancia catastrales y registrales. En cambio, en zonas no catastradas, cuando no hay catastro, el predio no ha sido incorporado al catastro y también, aún teniendo catastro, está fuera de las tolerancias catastrales y registrales. Cuando está fuera de estas márgenes, automáticamente se considera como zona no catastrada. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer en el tema de los predios o este procedimiento? Lo que busca este procedimiento es independizar o lograr pues la formalización o titulación de áreas que han sido transferidas por sus propietarios. Por ejemplo, hay un predio matriz, la partida 12, 13, 14 de 100 hectáreas y una parte del predio ha sido transferido. Entonces, tenemos que sacar previamente a este predio matriz la partida registral, el plano del predio matriz y la memoria descriptiva del título archivado, ¿no? Ahora, para iniciar el procedimiento tenemos que presentar copias del contrato de adjudicación, título de adjudicación o copia de la partida registral, con los presupuestos del Código Civil 2018 del Código Civil, quiere decir 5 años de antigüedad. Y el predio inscrito en su titularidad. ¿Quién es el titular del predio? ¿Quién ha transferido? ¿Quién es el primer transferente que ha realizado esta compraventa? Y así sucesivamente en el tiempo, ¿no? Ahora, hay que ver de que se puede realizar este trato adhesivo sobre predios que son lote único, es decir, el propietario tiene 10 hectáreas inscritas y se vende 10 hectáreas, la totalidad, no hay ningún problema, pero también puede haber casos donde el predio tiene 10 hectáreas, el propietario, y solamente vende 12 hectáreas, quedando 8 hectáreas como remanente. Entonces, puede darse las dos situaciones en el tema de tracto. Lo importante es presentar la documentación para que se realice el estudio pertinente, se haga el análisis pertinente para aplicar el procedimiento debido, ya sea de transferencia directa de todo el predio o de una independización. Muy bien. Este es el formato a presentar en el tema de solicitud para el tema de tracto sucesivo. Entonces se verifican los documentos, ¿no? Igualmente. Y si los documentos tienen alguna deficiencia, se le da 2 días hábiles para que el administrado pueda subsanar, ¿no? Si subsana dentro de los días, se emite un informe positivo de continuidad, ¿no? Y si en este caso no subsana dentro del plazo o la subsanación es incompleta, automáticamente se declara el abandono y se emite una resolución. Muy bien. Se realiza el diagnóstico técnico legal para determinar si este titular que ha transferido es el único. Puede ser que existan otros propietarios superpuestos con esa propiedad del predio que se ha vendido o transferido. Entonces, acá tenemos que estudiar que esta persona, el transferente inicial, es el único propietario y que no existe superposición con otras. Además, veremos de que no hay ninguna limitación técnica del artículo 3, ninguna de las limitaciones sobre zonas arqueológicas, riesgos, ¿no? Zonas urbanas, de expansión urbanas, comunidades campesinas y nativas, todo lo del artículo 3. Muy bien. Y aplicaremos, pues, en este caso, el manual de diagnóstico técnico legal, que define una serie de etapas que se van a realizar, tema de la recopilación de información interna, externa, elaboración de planos temáticos, inspección de campo, estudio registral, procesamiento y análisis de información, informe de diagnóstico físico legal. Igualmente, actualizaremos nuestra base gráfica de propiedades, haremos los estudios de propiedad en el registro para poder determinar otros propietarios, verificaremos todas las partidas registrales y obtendremos toda la información del registro para poder realizar todos nuestros procesos de diagnóstico y emitir justamente una actualización de nuestra base gráfica de propiedades con toda esta información, ¿no?
Ahora, si de la evaluación realizada se concluye que parte del predio inscrito ha sido transferido, es decir, puede ser que el propietario en ese tracto haya transferido ya parte del predio y la otra persona que ha comprado la totalidad no lo regularizó porque era un propietario registral, tendrá que comunicarse al administrado si desea pues regularizar el tracto de la parte que queda. Si de las 10 hectáreas que vendió a otra persona se le vendió 3 hectáreas y le quedan 7, tendrá que manifestar su intención de poder adquirir esas 7 hectáreas y continuar pues otro proceso contra la persona que compró, ¿no? Esa parte de alguna manera que queda como remanente. Entonces se hace una inspección de campo para verificar justamente la coincidencia de la información presentada por el verificador catastral con respecto al campo, ¿no? El técnico de gobierno regional tendrá que verificar toda esta información. Muy bien, se hace la inspección de campo, se emite el informe técnico y el informe legal, ¿no? Dando procedencia de que concuerda la información legal y que toda la información contenida, no hay impugnaciones, los colindantes están de acuerdo con las áreas y es con respecto al titular. Y se elabora la información gráfica, planos y certificados de información catastral. El certificado de información catastral, el plano de esta unidad que se va a transferir en su totalidad, se realiza la calificación, ¿no? Se elabora un informe, un expediente administrativo con todos los documentos, con los planos, los documentos de transferencia en el tiempo, la partida registral, y esta información de alguna manera es verificada por el calificador, ¿no? El abogado calificador, quien va a definir si es procedente la formalización vía este procedimiento de tracto sucesivo, ¿no? Para lo cual emitirá un informe de calificación positiva que defina que pasemos a la siguiente etapa, la elaboración de la resolución administrativa. En esta resolución se va a declarar la propiedad mediante la regularización del tracto sucesivo, es decir, que ha cumplido el presentante con todos los requisitos y se va a emitir una resolución donde se apruebe la emisión o digamos, la entrega de un título de propiedad, en este caso un título de saneamiento de propiedad, y la emisión también del certificado de información catastral. Entonces, ya en la parte final, cuando se emitió la resolución, han pasado los 15 días, no ha habido apelación sobre la misma, se ha pedido a mesa de partes la certificación de que se ha cumplido el plazo y no ha habido ninguna apelación, automáticamente se envía al registro público el oficio pidiendo la inscripción, el instrumento de formalización de la regulación del tracto, el archivo digital del polígono, de parte, en este caso de la independización o de la totalidad del predio, el certificado de información catastral, que es la unidad catastral, y la base de datos catastral en formato digital. Toda esta información va al registro para su inscripción. Una vez inscrito, se emite el título a favor del solicitante del administrado, que de alguna manera ha cumplido con los requisitos y aparecerá, si en el asiento 1 estaba Juan Pérez como propietario, al final de este procedimiento aparecerá Danilo Torres como propietario, quien ha realizado este procedimiento de regularización de tracto y en el asiento 2 aparecerá Danilo Torres como propietario de ese predio. Y con eso terminaría el procedimiento de regularización de tracto ante el registro de la propiedad. Muy bien, señores, hasta acá terminamos esta parte y pasamos a la sección de preguntas. Sí, Vicente levantó la mano. Active su micrófono, Vicente, para su pregunta. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Gracias por esta vez. Tenía que madrugar porque en otras oportunidades me quedaba en el límite, entonces no he tenido la respuesta a varias preguntas. Ok, a ver, hazme Eh, la se pregunta, por favor, Vicente. trata, gracias, doctor. Se trata de terreno comunal. ¿Correcto? Mire, dentro de esto existe lo siguiente. Hay una comunidad donde, primero, tiene terrenos comunales. Dentro de los terrenos comunales hay estadio, iglesia, cementerio, entre otros. Por otro lado, existe terrenos del Estado dentro de la comunidad, como es dedicado a la educación, salud y entre otras. Asimismo, también dentro de la comunidad
hay propietarios con predios eh, rústicos personales de sus ancestros. Entonces, todos esos terrenos dentro de la comunidad no están inscritos en registros públicos. Bueno, verificado tienen pues documentos como compra y venta, tiene documentos de herencia de los padres, entre otros. Entonces, analizando todos los terrenos existentes en la comunidad, se ve de que no están titulados. Y entonces, ahora si quiere titular, ¿cuáles serían las actividades a tomar en este caso en la comunidad? Porque de acuerdo a la ley anterior no especificaban como que es en la ley de 31.145 y siguientes. Es mi pregunta, doctor, gracias. Correcto, muy bien, Vicente. Entonces, estamos en un supuesto que la comunidad campesina es dueño o propietaria de todos estos terrenos, ¿no? La Sí, posta médica, el estadio, o de alguna manera el colegio es dueño, y aparte dentro de eso hay predios rústicos donde personas ancestrales tienen sus escrituras públicas, ¿no? En realidad, la norma, la ley de titulación de comunidades campesinas indica que esos terrenos le pertenecen a la comunidad, más aún que están inscritas en el registro de la propiedad, en el registro de predios. Entonces, para que se puedan sanear esas propiedades, por ejemplo, en el caso de los bienes públicos, hay una norma especial que está en la 29151, por el cual la SBN o las instituciones públicas solicitan al registro la independización de esas áreas para fines públicos, por ejemplo, un colegio, una posta médica. Hay una norma especial que lo pueden hacer directamente. En el caso de centros poblados, de que existan centros poblados al interior de la comunidad, hay una norma especial por la cual autoriza a COFOPRI o a las municipalidades a independizar esos predios y posteriormente titular las viviendas. Y vuelvo a repetir la palabra, a las viviendas, a los lotes de vivienda solamente. ¿No? Entonces, ahí están dos mecanismos donde directamente otras entidades participan del proceso de formalización. Pero en el caso de estos terrenos rústicos con esos títulos ancestrales, estas personas, si bien es cierto son propietarias extrarregistrales, ya hay una titularidad de la comunidad campesina, y la única forma de que ellos se vuelvan titulares con áreas independizadas es que se vaya ese pedido a la asamblea comunal. Entonces, quien tiene que decidir la independización y el saneamiento y la titulación de el estadio, digamos, un local comunal, estos predios rústicos, es la propia comunidad a través de una asamblea comunal donde decida, ¿no? Una mayoría, dos tercios de los miembros hábiles comuneros, transferirle esos predios, ¿no? A Felipe Torres, a Juan Pérez, a todos aquellos que tienen escrituras públicas ancestrales, pero eso es una decisión netamente de la Asamblea Comunal, y esa decisión es inscribible en el registro a través de actos de independización. ¿Correcto? Muy bien. Ok. sí, sí, La- doctor, sí. en lo que corresponde a los comuneros propietarios de sus terrenos, ¿cuál sería el procedimiento para titularla? Por eso tendrían que presentar su solicitud a la Asamblea Comunal para que la Asamblea les dé de alguna manera esa decisión de transferir ese predio, para lo cual está definida en el acta de asamblea, para que posteriormente se independicen esos predios a favor de estos agricultores, estos parceleros. ¿Correcto? Muy bien. A pesar de lo que tienen Sí. documentos A pesar que tengan de documentos de hace herencias 200 de los años, a pesar que tengan, anteriores, así es, a pesar que tengan documentos anteriores, así es. Muy bien. de Gracias, compra y Vicente. venta, también lo que han efectuado. Igual, igual. La asamblea es la que decide. Muy bien. Ya, Ok, muchas gracias, gracias. doctor. Ya. Vale. Aida, por favor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Aida. Sí. Este es un terreno que fue adjudicado por reforma agraria a una persona. Esta persona le vendió a mi padre, por decir en la escritura, con los linderos bien definidos. En la escritura consta como 20 hectáreas, ejemplo, pero en realidad tiene 40 hectáreas.
sino que al ojo, así a simple vista, no sé qué pasó. Esta escritura está desde 1980 y cuando un hermano mío, ahora fallecido, quiso regularizar esto con COFOPRI, hicieron planos y ahí se determinó de que era más cantidad. Y cuando quisieron inscribirlo en registros públicos, salía que está superpuesto y no se pudo inscribir. ¿Ahí qué se podría hacer? Ya está fallecido mi padre y mi hermano también, y quedo yo Muy bien, con otros hermanos. correcto. En ese caso, sí, habría que ver con qué área está superpuesto, si está sobre un propietario privado o una comunidad campesina. Si estuviera superpuesto con una propiedad privada, lo que procede ahí es un procedimiento de prescripción adquisitiva. Y ese procedimiento de las 44 hectáreas del total se tiene que hacer ante el gobierno regional, ¿no? Para lo cual presenta una solicitud y pide justamente la titulación vía prescripción adquisitiva. Pero si estuviera en terreno de una comunidad campesina, ahí sí no existe el procedimiento de prescripción. Tendría que igualmente, como hemos indicado, solicitarle a la comunidad campesina la transferencia de ese predio de 44 hectáreas, pero eso lo decide la asamblea comunal. En la asamblea comunal tendrá que poner ustedes sus argumentos para poder definir de que se transfiera esa titularidad debido a que ustedes están ocupando ese predio, realizando actividad agropecuaria, etcétera, ¿no? Entonces ya es una decisión que tomará la comunidad campesina. Doctor, en su oportunidad, mi hermano quiso hacerlo y le dijeron que no podría hacer prescripción porque tenía una escritura pública, como digo, con los linderos bien definidos, sino que no. Perfecto. Y que No, no, tendría que hacerse rectificación de áreas y linderos. Ahí explíqueme, por mm, favor. no hay, no, señora Ida, disculpe. Usted me está indicando que su hermano ha ido al registro y le ha dicho que ese predio se encuentra inscrito a nombre de otra persona. No, está superpuesto, le han dicho. Por eso, con otra propiedad. No sé, así, yo lo tengo y solamente dice, no se puede inscribir por haber superposición, pero no dice nada más lo que No, emite registros públicos. claro, Ahí se ha cuando quedado. dice que cuando dice que hay superposición, quiere decir que hay superposición con otra propiedad. Lo que pasa es que ese informe tiene que ser actualizado. Entonces, ahí le va a indicar registros públicos con qué propiedad está inscrita. Y entonces, si está inscrita sobre una propiedad, por ejemplo, de Felipe Torres, inscrita en la ficha 2020, usted tendrá que prescribirle a Felipe Torres para que gane. Esa escritura que usted tiene no tiene ninguna incidencia contra Felipe, porque Felipe no la ha vendido, ¿correcto? Entonces, no es así. Usted ahí tendría que ir, ese documento no tiene ninguna validez frente a un propietario inscrito. Entonces, ahí tenemos que hacer una prescripción ante el gobierno regional indicando de que Mm, está en posesión usted más de 5 años, cumple con los requisitos, realiza actividad agropecuaria y solicita que se titule sus 44 hectáreas. ¿Correcto? y ya, doctor, muy amable. Ok, Gracias. perfecto, cuídese. Hasta luego. ¿Quién sigue? ¿Roxana? Doctor, buenas Sí, noches. buenas noches, buenas Sí, noches. también se levantó la mano inalcanzado. Gracias por su exposición, también estaba muy bonita, muy interesante. Doctor, una consulta, y en el caso de, por ejemplo, de que se haya anulado un título de COFOPRI, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para prescribir? ¿Cómo dices? O no, Discúlpeme. Ah, ¿Cofopri le da un título a quién? No, no te entendí la pregunta. ya, en el caso de que se haya anulado una titulación de COFOPRI, ¿Quién la anuló? ¿cuál? Discúlpame, Roxana. ¿Quién lo anuló? ¿El juez? Sí, doctor, judicialmente, pero digamos al momento de hacer la anulación, la sentencia dice cancelar el título, la inscripción, pero no dice precisamente, digamos, adjudicar a otras partes, ¿no? En Ujú. sí se anuló, doctor, porque solo, digamos, la otra parte acreditaba que un testamento decía que pertenece a los hermanos, pero era solo algo declarativo, no había un tracto Ujú. sucesorio, ¿no? Correcto. Ya. En esos casos, si la sentencia judicial no se puede ejecutar, porque ha tenido que ejecutarse, y no es imposible ejecución porque no dice a quién pasa la titularidad, entonces la persona que está en posesión podría ir a un proceso de prescripción, siempre y cuando cumpla un plazo de 10 años para poder ir a vía judicial en un proceso de prescripción adquisitiva, cumpliendo todos los Ya, requisitos del 950. Sí. y eso se contaría desde qué fecha, desde la anulación o desde, Desde la la otra parte sentencia. está no acredita, desde la sentencia última.
Sí, de la última sentencia. De ahí se cuenta el plazo nuevamente. Ah, ya, ¿Cuándo ha ya. salido la Porque sentencia? doctor es del 2025, pero Ah, ahorita está en el Tribunal Constitucional todavía porque ha habido entonces bastantes, todavía no termina entonces. Todavía no o termina. sea, primero eso todavía. Tienen que terminar ahí la decisión para que recién iniciar el proceso, se cuente el plazo prescriptorio nuevamente, a partir de la última Doctor, decisión. y la última consulta, como solo es anulatorio, digamos, si no hay un tracto sucesivo, no podría la otra parte pedir, ¿no? Porque no hay un título precedente, está a nombre de la municipalidad, digamos, el inicial y el último está a nombre de Cofopti. Sí, no podría, porque la sentencia no le va a dar la titulación. Él tendrá que iniciar un proceso para poder ratificar esa escritura, ese testamento ante el primero Poder Judicial para poderse declarar propietario. Eso es otro proceso que tendrá que iniciar. Ya, ya. Sí, porque Correcto. Cofopti tampoco no le dio la razón, Así es. solo Sí. anuló. Ya, Ok, doctor, muchas perfecto. gracias. Listo. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue, por favor? Berly. Berly. Doctor, buenas noches. Y buenas noches. ¿Cómo está? Doctor, una consulta. Me quieren hacer la transferencia de una propiedad. eh, es una cooperativa de una comunidad en la cual me están pidiéndome un certificado del presidente de la cooperativa para poder hacer el pago del autovalú. Entonces, una de mis dudas era, si es que es un terreno agrícola, se tiene que pagar sí o sí autovalú para que te hagan la transferencia. Y otro, ese polígono o ese terreno agrícola está en la superposición con otra comunidad. Había consultado un verificador catastral y me dijo que normal te pueden hacer la transferencia y que se titule encima del polígono de la otra comunidad que se está superponiéndose. Claro. Ok, perfecto. Lo que te ha dicho el verificado sí es cierto. Es decir, tú puedes comprar ese terreno, pero para lo cual te lo tiene que vender la asamblea comunal, en este caso, ¿no? En asamblea tiene que haber esa decisión. No es que te lo venda el presidente de la asociación, disculpa, el presidente de la comunidad. Te lo tiene que vender en una asamblea comunal con el acuerdo de 2/3 de todo el grupo de la comunidad, de indicar de que te transfiere la titular a un área tanto con coordenadas tal. Si es así, sí estás comprando a la comunidad. Pero si te lo vende un comunero, te lo vende el presidente o te lo vende el secretario de una comunidad, solamente estás comprando posesión. Lo puedes hacer por un contrato de venta o lo puedes hacer con una escritura, no hay ningún problema. Eso que lo puedas inscribir en la municipalidad también te puede aceptar, pero no vas a ser propietario, vas a ser poseedor. Correcto. La única forma de comprar a una comunidad es respetando los requisitos de transferencia. Y la única forma de transferir es a través de la asamblea comunal. Correcto. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, por favor? Aló, doctor. Sí. Sí, doctor, esto es una cooperativa. No, Es una, discúlpame, aclárame, ¿es una comunidad campesina o es una cooperativa de agraria? es una cooperativa agraria, Ya, la cual se superpone con una comunidad campesina. ya, perfecto. La cooperativa agraria está inscrita en registros públicos su propiedad, S- Sí, está inscrita en en una registros partida. públicos, ujú, No en la una persona cooperativa. jurídica, no la persona jurídica, Ujú. sino la propiedad. ¿Tiene propiedad inscrita? Sí, Dice, sí, tiene, ¿cuánto? sí, ¿100 hectáreas? también tiene personería jurídica las personas que te hacen la transferencia. Ya son varios terrenos que ya se hicieron la transferencia, ¿no? Mi duda era más que todo por el tema ¿cómo le digo La esto? De la superposición. superposición. Ajá. Por eso, habría que analizar la superposición ahí. A ver, si inscribió primero en la comunidad campesina y después vino, en el caso el expet lo tituló a esta cooperativa agraria, estamos a un tema de que
este título de la cooperativa agraria estaría en deficiencia, estaría mal dado. No se puede inscribir terrenos comunales, bueno, terrenos rústicos sobre terrenos de comunidades campesinas. Entonces, en un proceso judicial o administrativo, van a anular este título digamos, de esta asociación o cooperativa de agraria. Lo van a anular debido a que la comunidad ya ha sido inscrita con anterioridad si está superpuesto. Eso es lo que podría ocurrir. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te venden una parte, lo independizan, lo inscriben en registros públicos, tu partida podría estar afectada con un cierre por duplicidad o con un proceso de nulidad de mejor derecho, por si acaso. Eso hay que tenerlo bien claro en el sentido de ver lo que nos están vendiendo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Nancy, Ah, Nancy, ya. ¿Cómo está Nancy? Sí. hola, buenas noches. Buenas noches. Tengo dos preguntas muy esta mía. Yo estoy ya en la parte en que he presentado toda la documentación a Midagri para terreno eriazo habilitado, Perfecto. ¿no? Ya me falta, creo que fue esto, SUNARP manda directamente al Ministerio de Agricultura, debe serlo el 2 de febrero. Y hablando con el ingeniero que está a cargo, dice que después de eso tienen que venir acá a campo, ¿no? Entonces, quiero decir, este terreno, como dice mi esposo, lo ha tenido por sucesión de varias generaciones, ¿no? Abuelos, tatarabuelos y la cosa que él siempre ha tenido posesión de este eriazo. Pero llegó un momento en que él no estaba acá, y entonces el hermano le cedió una parte a un primo para que construya una casita de campo. Ahora este primo ha vendido la posesión de esa área, de esa parte a otra persona, ¿no? Y ahora que venga el ministerio, los ingenieros verificadores, los técnicos del Ministerio de Agricultura, ¿qué tengo que hacer yo? Tendrá que reducir el petitorio, indicar que solamente está pidiendo el eriazo habilitado sobre la zona que no está ocupada, es decir, la zona donde usted tiene actividad agropecuaria. Una consulta, Nancy, ¿usted realiza actividad agropecuaria, siembra, cultiva maíz, Tenemos, frutas? sí, tenemos árboles frutales, por escasez de agua se nos ha secado una parte. Ya, Hemos estado cultivando. Lo tenemos este año en descanso porque están haciendo ya. la irrigación y Ujú, entonces el área está muy reducida el agua, ¿no? Entonces ya. hemos dejado el terreno en descanso. Correcto. No, solamente sería el área que está de alguna manera en actividad agropecuaria. Esa casa o esa vivienda tendría que ser excluida, porque si no, le van a observar y no le van a poder realizar el procedimiento de Entonces adjudicación. tengo que decirles ahora a los ingenieros que voy a excluir esa Sí, área o tengo que excluirla. hablar con la señora que tiene la posición. Lamentablemente es No, un... no, ¿No? usted no tiene que hablar, solamente le excluye su área. Ya no va a ser, digamos, 2 hectáreas, sino 1,95, lo que dé. 478 es algo Ya, así. bueno, ese es el área que usted va a solicitar el eriazo habilitado. Puede reducir el área directamente por esta contingencia que se ha presentado. Reducir, pero ya, yo ya he presentado, me han aprobado todo, ¿no? E Ujú. incluso me he traído acá a la municipalidad, he llevado a MIMPA, Ana me ha dicho que ya la semana pasada ha pasado directamente al ministerio, la SUNAR va a pasar el 2 y me falta del Ministerio Ambiental, Sí, que del ambiente. vaya Ujú. yo el miércoles para recoger y llevar la carta al Ministerio de Agricultura. Claro. Sí, ¿Ya? está bien el trámite. Es como le digo, lo único que van a hacer es recortar esa área que no corresponde a un predio rústico Ya. y excluir el proceso y solamente sobre el área remanente van a tener que titular. Uno. Mi otra pregunta es, doctor, dice, este terreno eriazo, donde nacieron generaciones, se ha construido una casa y una casa para los obreros, ¿no? Porque nosotros vivimos acá prácticamente. Pero esta casa de los obreros, mi esposo lo compró de reforma agraria con un terreno que hace años le adjudicó 15 hectáreas, 200 y tantos. Entonces, tengo la escritura de que mi esposo ha comprado esta área. ¿Qué hago ahora? ¿Voy a registros públicos para ponerlo en registros públicos?
No, con ese documento es un título de propiedad, porque en este caso Agricultura, el Ministerio Ujú, de Agricultura la ha vendido, la ha transferido a su esposo. Entonces lo que tiene que hacer es solicitar un plano que es el certificado de información catastral, es presentar su solicitud al gobierno regional y pedir certificado de información catastral para la inmatriculación, ya mm, adjuntando copia de esa transferencia, de esa escritura pública al ya, gobierno regional y después del procedimiento le van a dar un plano, que es el ya, certificado de información. Con ese ya, plano más la escritura se va al registro para inscribir la inmatriculación. ya, la inmatriculación. Muy bien. Ujú. Muchas gracias, doctor. Ok. Una tercera pregunta. Hablando mi esposo adquirió por reforma agraria 15 hectáreas, 2.800 metros cuadrados, ¿no? Entonces, mi esposo vendió 15 hectáreas. Las 15 hectáreas y se dejó 2.800 metros cuadrados, donde nosotros tenemos el pozo de filtración, tenemos la planta para el pozo, ¿no? Tenemos todo el sistema para irrigar el eriazo. Pero resulta que el señor comprador lo había puesto en registros públicos las 15 hectáreas con 2.800 metros cuadrados. Ujú, Mi esposo empezó la independización de esa zona del pozo antes de vender, pero ujú. vino la pandemia y todo eso se retrasó, bueno, 2019, 2000, hasta que nosotros regresamos, volvimos a presentar, pero del Ministerio de Agricultura me dicen que tengo que hacer rectificación de área y el único que puede hacer es el comprador. Propietario, sí, el Pero el propietario. señor propietario ha cambiado de mentalidad mucho y se ha puesto una persona con la que ya no se puede hablar, no hay una Ya, forma de... pero usted tiene la posesión del pozo, usted administra el pozo, todo eso, ¿no? Todo eso lo Ahí. administra Ya, el perfecto. pozo, Entonces tendrá que pedir una prescripción adquisitiva de ese pozo. prescripción Prescripción adquisitiva adquisitiva, sí. ya del pozo. Del Así el pozo, de los 2.800 metros, sí. de Tendré que dos pedir mil la prescripción. ochocientos metros cuadrados, ya Sí, está. ok. Y eso lo hago como, Directamente, lo que pasa es que no hay actividad agropecuaria, solamente es tema de servicios. Entonces es de tendrá que ser judicial. judicial, Sí, ya, porque se le han mandado incluso cartas notariales, ¿no? Al señor sí, pero para no va a hacer, aceptar. No va a no aceptar el señor. acepta, o No, sí, sí, no va a porque aceptar. no acepta. Ujú, Entonces, no va a aceptar. Hágalo judicial, yo le recomiendo. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? ¿Aló? Aló, doctor, buenas noches. Sí, disculpa, no se escucha muy, muy bajo el volumen. ¿Pueden subir el volumen, por favor? Ya, estoy todo bien. Sí, doctor, ¿ahora se escucha? Sí, ahora sí se escucha, Isidora, sí, ahora sí. Doctor, disculpe, una consulta. Isidora, hay seguro dos equipos prendidos y está sonando un eco. ¿Puedes apagar Ajá, uno o bajarle volumen a uno? ya, ¿ahora se Ya, escucha bien? ahora sí se escucha Ya, bien. disculpe, una consulta. Respecto al tracto sucesivo, tengo una duda. Digamos, un ejemplo. Un comprador llamado Mario tiene una escritura pública notarial que ha realizado esa compra en el año 2016. Y este señor Mario le vende a Cirilo en el año 2022. Ya, hasta la actualidad el señor Cirilo tendría 3 años de posesión desde el momento que adquiere mediante escritura pública. Ujú. Del 2022 al 25 ya tendría 3 años de posesión. Mi pregunta es, ¿se puede realizar acumulación de derechos posesorios para que pueda llegar a cumplir los 5 años? Porque como requisito para realizar el trámite de tracto sucesivo tiene que tener mínimo 5 años. No sé si se podría acumular de su comprador anterior el derecho de posesión que son desde el 2016, eh, porque Cirilo estaría comprando desde el 22 al 25, solamente tendrían 3 años, le faltarían 2 años. Si se Correcto. podría
acumular sus derechos posesorios de su comprador anterior, en este caso de Mario, que lo ha comprado el año 2016. Perfecto. No, Todo esto sí para se puede realizar o para tracto. llegar a los 5 años y Ujú. para que pueda realizar su trámite de saneamiento ante GORE. Ya. Gracias, doctor. Sí, Isidora, aclárame el tema. Sí se puede, en principio sí se puede sumar plazos posesorios. Estaría su posesión desde el 16, ¿no? Desde de la anterior comprador. Pero la pregunta es, ¿este señor, este primer Mario, es propietario o es un poseedor? Aclárame ese tema, por favor. Isidora, bueno, parece que no está. Cortado su micro. Muy bien, para terminar con este punto. Si esta persona, este señor Sí, aló, Mario, doctor. sí, Mario te preguntaba, ¿Mario es propietario registral, él tiene su propiedad inscrita en registros públicos o no? No, Mario también Es compró poseedor. mediante Ya, escritura pública notarial de ya, otro titular. ya. ¿Y ese otro titular está inscrito en registros públicos o no? Claro, Es el sí, que le vendió a el Mario está primigenio. registrado. Ya, perfecto. Entonces, sí se da tracto adhesivo porque el primer vendedor es propietario Mario, registral. Entonces, ajá. sí se da las condiciones para tracto. Y este tracto se suman los plazos posesorios, es decir, de la primera compra de Mario, 2016, hasta la actualidad. Todo ese plazo ya superaron los 5 años. En consecuencia, sí procede el tema de tracto sucesivo. No hay ningún Claro, problema. el problema es, doctor, es que el quien va a sanear el predio es Cirilo, el que lo compró el Claro, 2022. no hay problema. Es que Cirilo va a sumar los plazos posesorios del anterior, de Mario. Ajá, Y si hubiera un anterior, también de él. No hay ningún problema. Es su suma de plazos posesorios se llama. No hay problema. ya, doctor. Ok. Ahora otra consulta más. Si habría otro administrado X que lo ha comprado, digamos el 2022, tendría que, al 25 serían 3 años, faltarían 2 años, ¿no es cierto?, para Sí. poder sanear. Ajá. Sí, faltarían Ya, 2 años. Ok. ya, doctor, muchas gracias. Listo. Bueno, Eso por mi único parte, quería muchas saber. gracias, señores. Ya hemos acabado. Tengo que entrar a otra clase. Muy agradecido a todos. No se olviden, tenemos la próxima clase, vamos a tocar el tema de prescripción adquisitiva. Entonces vamos a ver varios temas ahí muy, muy interesantes, ¿ya? Para el tema de formalización de predios rústicos. Correcto. Por mi parte, muchas gracias, muy agradecido y hasta la próxima clase. Muchas gracias.